Derivada de funciones paramétricas, entonces, ¿no? Entonces teníamos que, si y es igual a f de x, entonces su derivada y' siempre es respecto de x, ¿no? Siempre se deriva respecto de x, ¿ya? Entonces, si la función está dada en forma paramétrica, haciendo el mismo procedimiento, pero en este caso tendríamos que derivar ya respecto de t, ¿no? La variable es t, la independiente. Entonces sería la derivada de x respecto de t sería f' de t, ¿ya? Y la derivada de y respecto de t sería g' de t. Y entonces lo que nosotros queremos encontrar es x' de t. Entonces, y', ¿qué es eso? Es derivada de y respecto de x. Podemos hacer reemplazando, ¿no? En vez de y, ponemos derivada de y respecto de t sobre derivada de x respecto de t. Entonces, si hacemos extremos y medios, este de t se cancela con ese de t y queda lo que queremos encontrar, ¿no? Derivada de y respecto de x. Así es. Entonces, de ahí sale la primera fórmula. A esta expresión de x respecto de t, para no confundir con la y', la y' es respecto de x, ¿no? Aquí está. La y' siempre se deriva respecto de x. Y en este caso, x y y estamos derivando respecto de t. Es para no confundir con esas dos letras, es que a la derivada de x respecto de t se le conoce como x punto en vez de prima. Y a la derivada de y respecto de t se le conoce como y punto. Y entonces con eso ya tenemos la primera fórmula. Reemplazando aquí, esta fórmula y' sería, como hemos visto, aquí hemos reemplazado derivada de y respecto de t, que sería y punto, ¿no? Sobre derivada de x respecto de t, que sería x punto. Eso es. Esta es la primera fórmula para encontrar la primera derivada de la función paramétrica. Ahora lo que queremos encontrar es la segunda derivada. ¿De dónde resulta la segunda derivada? Resulta de derivar respecto de x la primera derivada, ¿no? Ok, eso es lo que nos ha hecho para las derivadas de orden superior. Ahora, pero nosotros estamos haciendo paramétricas. ¿Qué es eso? Que estamos usando una variable intermedia entre x y y, ¿no? Que se llama t. T es el parámetro, que es una variable que está al medio de x y y. Entonces, si queremos volver esta expresión cartesiana en paramétrica, tenemos que introducir esa variable t. Y como hacemos en este curso, ¿no? Todo el curso nos venía haciendo eso, se multiplica y se divide, o se suma y se resta, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. Le multiplico por dt y le divido sobre dt. Entonces no hemos alterado en nada esa expresión cartesiana. Entonces esto podemos acomodar, ¿no? La derivada respecto de t de y' es igual a, perdón, por la derivada de t respecto de x. Simplemente he intercambiado las variables del denominador, ¿no? Entonces la primera expresión ya está respecto de t. Y la derivada respecto de t, ¿qué es? La primera derivada respecto de t. La primera derivada respecto de t es la fórmula que nos encontramos antes. Y' es y punto sobre x punto. Y esto por extremos y medios se puede escribir así, ¿no? Derivada de x sobre dt. Y esta expresión, ¿qué es? Es x punto. En esas condiciones ya podemos encontrar la segunda derivada prima. Lo voy a copiar aquí de nuevo.
Eso va a ser. Entonces ahora ya está todo respecto de t. Entonces puedo derivar ese paréntesis como un cociente, ¿no? La derivada de la primera derivada que es la segunda derivada. Entonces, derivando esto como cociente sería la derivada del numerador. La derivada de la primera derivada es la segunda derivada que sería y dos puntos. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de x punto es x dos puntos. Todo sobre el denominador al cuadrado. Todo por 1 sobre x punto. Y esa es la segunda fórmula o la fórmula para la segunda derivada, ¿no? Y segunda prima es igual a y dos puntos, x punto menos y punto, x dos puntos sobre x punto al cubo. ¿Ya? Esa es la forma. Ahora, si queremos encontrar y tercera, tenemos que hacer ese mismo procedimiento, el que nos ha hecho aquí y el que nos ha hecho así, pero para esta expresión, para la y segunda, pero en términos de t. Entonces resulta una fórmula muy larga, ¿no? Una fórmula muy larga para y tercera. Es por eso que, por este método, por fórmula, solo es bueno hacer hasta la segunda derivada. No es bueno derivar la tercera por fórmula porque es muy larga la fórmula y entonces el álgebra se vuelve más, más pesado, ¿no es cierto? Entonces, hay otro camino para encontrar la derivada tercera, derivada cuarta, etcétera, de forma paramétrica. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo dejaremos nosotros con esas dos fórmulas. Si quieren encontrar la tercera fórmula, deriven esta expresión, como hemos hecho aquí arriba. Pero no es bueno. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Con esas dos fórmulas veremos un par de ejemplos. A ver. Sea la función paramétrica que sea, perdón, esto está mal. X que sea e a la menos t y y que sea t al cubo más 2. ¿Listo? Y yo quiero encontrar y prima y y segundo. Ya sabemos que y prima es y punto sobre x punto por fórmula. Y y segunda es y dos puntos, x punto menos y punto, x dos puntos sobre x punto al cubo. Entonces, las derivadas paramétricas no tienen problema. ¿Qué es x punto? X punto es la derivada de x respecto de t. ¿Y cuál sería su derivada? Ahí está, la derivada de e a la menos t sería menos e a la menos t. Esa es la derivada. ¿Y cuál es la derivada x dos puntos? Es la derivada segunda de y de x respecto de t dos veces, ¿no? ¿A qué es su derivada segunda? Volvemos a derivar menos por menos e a la menos t, y esa es su derivada, e a la menos t. Lo mismo hacemos con y, ¿no? ¿Qué es y punto? Es la derivada de y respecto de t. Y eso sería 3t cuadrado más 0. Y está. Ahora necesitamos la derivada de y, dos puntos, que es la derivada segunda de y respecto de t dos veces. O lo que es lo mismo, ¿no? La derivada respecto de t de y prima. Eso es. ¿No? O de, no en este caso y prima, sino de y punto. De y punto. Entonces ahí está y punto. ¿Cuál sería su segunda derivada? Sería 6t. Nada más. Y lo demás es reemplazar, ¿no? Es muy fácil la derivada paramétrica. Y prima es y punto sobre x punto. Entonces y punto es 6t sobre x punto, que es menos e a la menos t. Y eso es y prima. ¿De acuerdo? Eso es. No hay más que hacer. Y segunda, ¿qué es? Ahí está y segunda. Y dos puntos, que sería 6t por x punto. X punto es menos e a la menos t, menos y punto, que sería 3t cuadrado, por x dos puntos, que sería e a la menos t,
todo sobre x punto, que es menos e a la menos t al cubo. Y luego es álgebra nada más, ¿no? Esto sería menos 6t e a la menos t menos 3t cuadrado e a la menos t sobre menos 1 elevado al cubo es negativo, e a la menos 3t sería, ¿no? Todavía se puede seguir simplificando. Podemos factorizar el 3t. Aquí va a quedar 2 más t. Y aquí podemos factorizar e a la menos t, ¿no? Sobre e a la menos 3t. Y lo demás es álgebra. Listo. Así es. Entonces, encontrar la derivada primera y la derivada segunda es fácil. Se complica un poco, como les digo, si quieren hacer por fórmula, se complica al encontrar la derivada tercera o cuarta. Entonces, para eso hay otro procedimiento. Haremos eso con otro ejemplo. ¿De acuerdo? A ver, voy a buscar un ejemplito. ¿Qué tal este? Si x es igual al logaritmo de t cuadrado más 1 y y es igual a t menos arcotangente de t. Queremos encontrar la derivada cuarta. Así es. Entonces, para la derivada cuarta, la primera derivada se tiene que encontrar nomás como estamos haciendo, por fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué es x punto? Es la derivada de x respecto de t. Y eso es derivando, la derivada del logaritmo es t cuadrado sobre 2 o más 1 y la derivada del argumento es 2t. Esa es su derivada. La derivada y punto, ¿qué es? Es la derivada de y respecto de t. Eso es 1 menos la derivada del arco tangente, 1 sobre 1 más su argumento al cuadrado. Operaciones 1 más t cuadrado menos 1 sobre 1 más t cuadrado. Esto va a ser t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. ¿Listo? Y con eso podemos encontrar primero y'. Y' es y punto sobre x punto. Y punto es t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Y x punto es 2t sobre 1 más t cuadrado. Por extremos y medios se cancela eso. Y' es t cuadrado sobre 2t. Y podemos cancelar eso. Es un medio de t. Eso es y'. O sea, y' siempre se va a encontrar por la fórmula. ¿De acuerdo? Ahora hay que recordar la primera derivada, 2t sobre t cuadrado. Pasaremos a la segunda hoja, ¿ya? Estos dos resultados me van a dictar, este y ese. ¿Ya? Vamos a la segunda hoja. ¿Qué era y'? Era un medio de t, ¿no? Eso era. ¿Y qué era x punto? X punto era la derivada de x respecto de t y era 2t, ¿no? ¿Así era, jóvenes? ¿Está bien o no? Sí. Veremos. Sí. Sí, A ver, veremos. Sí, 2t, listo. Y entonces la derivada segunda ya se encuentra como no se ha encontrado, como no se ha hecho el procedimiento nomás. Y es segunda. ¿De dónde sale y es segunda? De derivar respecto de x y prima. Así hemos hecho, ¿no? Pero tenemos que introducir la variable intermedia. Entonces le multiplicamos y le dividimos por dt para no alterar en nada. Ahora lo ordenamos. La derivada respecto de t de y' por la derivada de t respecto de x. Esto es lo mismo que decir la derivada respecto de t, todos respecto de t, y reemplazamos. ¿Qué era y'? Y' es un medio de t. Así va a ser. Por, esto se podía escribir así, ¿no? La derivada de x respecto de t por extremos y medios.
Y esto se llama x punto. Y entonces es así, la derivada respecto de t de 1/2 de t por 1 sobre x punto. Así es. Y eso resolvemos. Aquí voy a volver a copiar. La derivada respecto de t de 1/2 de t por 1 sobre x punto. X punto podemos copiar, pues. 2t sobre t cuadrado más 1. Listo. Y entonces la derivada aquí es igual. 1/2 es constante y la derivada de t es 1. Por, aquí se supone que hay 1, extremos y medios. T cuadrado más 1 sobre 2t. Y esa es la segunda derivada. Sería t cuadrado más 1 sobre 4t. ¿Está bien? Esa es la segunda derivada. Para la tercera derivada repetimos el procedimiento. ¿Qué es la tercera derivada? Es la derivada de y, perdón, es la derivada respecto de x de la segunda derivada, ¿no? Eso es la derivada tercera, derivar la segunda derivada. Y necesitamos introducir una variable intermedia. Entonces le multiplicamos por dt y le dividimos sobre dt. Lo acomodamos. Derivada respecto de t de y segunda por derivada de t respecto de x, ¿no? Entonces ya está todo respecto de x, derivadas respecto de t, este más copiaremos si es segunda, y esto se puede escribir 1 sobre la derivada de x respecto de t. Esto que se llama x punto, ¿no? Y entonces ya tenemos la tercera derivada. La derivada respecto de t, de la segunda derivada en términos de t. La segunda derivada está aquí, ¿no? Eso es. Entonces copiamos eso. T cuadrado más 1 sobre 4t por 1 sobre x punto. ¿Qué es x punto? Ahí está x punto, ahí arriba. Y le copiamos ahí. 2t sobre t cuadrado más 1. Listo, eso es la derivada. Derivando, y tercera es igual. 1/4 es constante y derivamos como cociente, ¿no? La derivada del numerador, 2t. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador, t cuadrado más 1 por la derivada del denominador, que es 1, ¿no? La derivada de t. Todo sobre el denominador al cuadrado. Aquí se supone que hay un 1. Y entonces hacemos extremos con medios. T cuadrado más 1 sobre 2t. ¿Listo? Hay que simplificar. Y tercera es 1/4. 2t cuadrado menos t cuadrado menos 1 sobre t cuadrado, y aquí es t cuadrado más 1 y 2t. Eso se cancela. Y tercera va a ser 1/8, ¿no? 4 por 2 es 8, 1/8, arriba, t cuadrado menos 1 sobre t cubo por t cuadrado más 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces eso va a ser diferencia de cuadrados arriba, t a la cuarta menos 1 sobre 8 veces t cubo. Así es. Y encontramos ahora la derivada cuarta. ¿Cómo es la derivada cuarta? ¿De dónde resulta? Resulta de derivar respecto de x la derivada tercera. Ahora, ¿qué necesitamos? Como es paramétrico, introducir el parámetro. Entonces le multiplicamos por dt y le dividimos sobre dt. Listo. Ahora, ¿qué falta? Acomodar. Derivadas respecto de t de la derivada tercera por la derivada de t respecto de x, ¿no? No es invertido nomás los denominadores. Esto aquí es igual, derivadas respecto de t de la derivada tercera, y esto se puede escribir 1 sobre la derivada de x respecto de t. ¿Y esto qué se llama? X punto. Y con eso tenemos la derivada. La derivada cuarta es la derivada respecto de t de la derivada tercera. ¿Cuál es la derivada tercera? Aquí está la derivada tercera. Es t a la cuarta menos 1 sobre 8t cubo por
1 sobre x punto. X punto está al principio, ahí está. 2t sobre t cuadrado más 1. 2t sobre t cuadrado más 1. Y hay que derivar. Derivando sería, derivada de 1/8 es la constante primero, ¿no? Sale fuera de la derivada. Derivando como cociente, derivada del numerador, 4t cubo por el denominador sin derivar, este cubo, menos el numerador, t a la cuarta menos 1 por la derivada del denominador, que es 3t cuadrado. Todo sobre el denominador al cuadrado. T al cubo al cuadrado. Acomodamos esto. Aquí se supone que hay un 1, extremos y medios. T cuadrado más 1 sobre 2t. Listo. Y eso hay que simplificar. Simplificando. Colocaremos denominador. 8 por 2 es 16. T a la 6 por t, ¿no? Arriba es 4t a la 6 menos 3t a la 6 menos por menos más 3t cuadrado por todo multiplicado t cuadrado más 1. Aquí como es, esto se puede cancelar con eso, entonces va a quedar t a la 6 nada más 3t cuadrado por t cuadrado más 1 sobre 16 veces t a la 7. Podemos factorizar t cuadrado en el numerador. Va a quedar t a la cuarta más 3 por t cuadrado más 1 sobre 16 veces t a la 7. Y ahí cancelamos las t's, ¿no? Y va a quedar, si quieren multiplicamos, yo creo que está bien ahí nomás. Sobre 16 veces t a la 5. Y esa es la cuarta derivada. Este procedimiento es más sencillo, ¿no? ¿Sí? Solo hay que armar este procedimiento, ¿no? Eso nomás hay que armar y hay que derivar y reemplazar x punto. Y punto no se utiliza para nada. ¿Está bien? ¿Eso es? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Qué dicen? Sí, todo claro. ¿Todo claro, jóvenes? Sí, Ok, muy fácil, ¿no? Sencillo es esto, no hay que hacerse problema. Ahora, una cosita más, ¿ya? Si se puede eliminar el parámetro, es mejor eliminar, ¿ya? No hay que hacer siempre por derivada paramétrica. Si se deriva el parámetro, si se elimina el parámetro, es mejor para derivar como implícita. Es más rápido de derivar como implícita. ¿De acuerdo? Si se puede eliminar el parámetro, siempre se elimina. Por ejemplo, veremos aquí un ejemplo. ¿Qué tal esto de aquí? X es igual a 3 veces el coseno de 3t y es igual a 3 veces el seno de 3t. ¿Listo? Y yo quiero hallar su derivada segunda. Y entonces, antes de derivar esto, lo podemos acomodar esto, ¿no? X tercios es igual al coseno de 3t y E tercios es igual al seno de 3t. ¿Qué tal elevando al cuadrado? Vamos a tener x cuadrado sobre 9 es igual al coseno cuadrado de t, perdón, de 3t. Y E cuadrado sobre 9 es igual al seno cuadrado de 3t. Y sumamos. Si sumamos va a quedar x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 9 es igual al coseno cuadrado de 3t más el seno cuadrado de 3t, pero por trigonometría este es 1. Y entonces nos va a quedar x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Y haciendo operaciones ahí podemos tener que esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 9.
¿Y esta qué es? Es una implícita. Y para derivar, x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 9. Lo derivamos aquí, pues. Esto sería 2x más 2y por y' es 0. Y' es menos x sobre y. Ya está. Y encontramos la derivada segunda, menos y menos x y' sobre y cuadrado, ¿no? La derivada segunda. Introduciendo el menos es x y' menos y sobre y cuadrado. Y segunda es x. ¿Y qué es y'? ¿Qué era y'? Ya se me ha olvidado. Y' era... no sé qué y'. Ahí está, y'. Estoy volando. Ya, y', ¿no? Es y' reemplazamos menos x sobre y menos y sobre y cuadrado, ¿no? Haciendo operaciones, y segunda va a ser menos x cuadrado menos y cuadrado sobre y por y cuadrado. ¿Están de acuerdo? Así va a ser. Aquí se supone que hay un 1, hacemos extremos y medios. Y segunda, arriba puedo factorizar el menos, ¿no? X cuadrado más y cuadrado sobre y cubo. ¿Pero qué es x cuadrado más y cuadrado? ¿Ah? X cuadrado más y cuadrado es 9. Ahí está. ¿No? X cuadrado, ay, x cuadrado más y cuadrado, ahí está, es 9. Y entonces reemplazamos. Y segunda es menos 9 sobre y cubo. Ya está. Y si quiero hallar de derivada tercera, es más fácil derivar esto que estar derivando las paramétricas. ¿Está bien? Entonces vuelvo a repetir, ¿no? Si se quiere, si se puede eliminar el parámetro, como en este caso, se elimina el parámetro. Y si no, se continúa, se deriva. Pero el problema siempre es el álgebra, lo que nos has dicho, ¿no? La derivada es sencilla. El problema es el álgebra. Entonces, para eliminar el álgebra, si se puede eliminar el parámetro, se elimina. Listo, eso es. Veremos otro tipo de derivada. Se llama derivada de funciones implícitas. No, derivada de funciones, de funciones a funciones. Entonces, una derivada función a función es para funciones de la forma y es igual u de x elevado a la b de x, donde u es función de x y b también es función de x. Esto es, ¿no? Una función elevada a otra función. Entonces, para encontrar la derivada de este tipo de funciones, hay una fórmula. Le pondremos así, u a la b. Antes de derivar, le voy a aplicar logaritmos. Logaritmo de y sería logaritmo de u a la b. Ay, estoy mal de la garganta. Entonces, esto quedaría logaritmo de y es b veces logaritmo de u. Y aquí derivamos. La derivada sería 1 sobre y, el lado izquierdo, por y', ¿no? Como implícita estoy derivando. Y a este lado su derivada sería como producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. 1 sobre u por u'. Y de ahí despejo y'. ¿Qué es y? Y es u a la b. Y esa es la fórmula.
La fórmula para derivar función a función. Esto con u siempre distinto de cero. O todavía mejor, con u mayor que cero. Es decir, u positivo, por el logaritmo, ¿no? Si u es negativo, el logaritmo no existe. Listo, esa es una fórmula simple para derivar. Por ejemplo, a ver, si y es igual a x al cuadrado, no x al cuadrado, a ver. Si y es igual a la raíz de x elevado a x al cuadrado. Esto es, ¿no? Quiero derivar esto, quiero encontrar la primera derivada. Entonces lo comparamos con u a la b y de ahí escogemos. U es la raíz de x y b es x al cuadrado. Y encontramos su derivada. ¿Qué es su prima? 1 sobre 2 veces la raíz, ¿no? ¿Qué es b'? Es 2x. Y reemplazamos en la fórmula. Y' es u a la b. U es raíz de x elevado a la b, que es x al cuadrado. Todo por b'. B' es 2x por el logaritmo de u, que es la raíz de x. Más b sobre u. B es x cuadrado sobre u, que es la raíz de x, por u'. U' es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y está. Podemos simplificar un poquito. Raíz de x es x al cuadrado. Un medio, la raíz de x en el logaritmo se puede escribir como x a la 1 medio y ese 1 medio baja como coeficiente del logaritmo. Es decir, se cancela, ¿no? 2x, 1 medio, este se va a cancelar con esto y va a quedar logaritmo de x. Más 1 medio, aquí es x al cuadrado, y aquí raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado, entonces va a quedar solamente x. Aquí podemos cancelar esa x con esta x y con eso tenemos la derivada. Va a ser x logaritmo de x más 1 medio de x. Esa es su derivada. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? Simplemente hay que escoger las funciones u y b, derivar por separado y reemplazar en la forma. Veremos unos cuantos ejemplos. A ver ustedes. Si y es igual x a la e a la x por x. Así de sencillito. Encontrar su derivada. A ver, jóvenes. ¿Cómo sería la derivada?
¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Nada? Yo he sacado, ingeniero. A ver, dicte. Y prima. Es igual a x elevado a la e elevado a la x multiplicado por paréntesis e a la x más 1. Dale X más 1, así. Sí, ingeniero. ¿Más o eso nomás? Eso nada más me sale. Ok, a ver, veremos. Hay varios caminos, ¿no? Lo primero sería, vamos a la otra hoja, ya no hay campo. X, E a la X y X, ¿no? Es y E era X a la E a la X por X. Listo. Entonces lo que molesta es esto de aquí. Lo primero que se puede hacer es aplicar logaritmos. Logaritmo de Y es igual al logaritmo de X a la E a la X por X. Esto es lo mismo que escribir logaritmo de X a la E a la X más logaritmo de X. Y esto es lo mismo que escribir el exponente de la primera función baja como coeficiente. Este es el exponente, ¿no? Así es. Logaritmo de Y es igual, y aquí puedo factorizar si quieren, E a la X más 1 por el logaritmo de X. Eso es. Y ahora podemos derivar. A este lado, la derivada del lado izquierdo, la derivada del logaritmo 1 sobre Y por la derivada de Y, que es Y prima, ¿no? Así es. Ahora la derivada de este otro lado. La derivada de E a la X más 1 es E a la X nomás, por el segundo sin derivar, que es el logaritmo de X, más el primero, E a la X más 1, por la derivada del segundo, que es logaritmo de X, su derivada 1 sobre X. Ya está, esa es la derivada. Acomodando, Y' va a ser Y por E a la X, logaritmo de X, más E a la X más 1 sobre X. Así podemos escribir. Sí, ¿no? Y con eso tenemos Y', que es Y, ahí está Y, es X a la E a la X por X, todo por E a la X, logaritmo de X, más E a la X más 1 sobre X. Eso es, esa sería su derivada. ¿Ya? A ver, veremos otro. Este otro, a ver. Si Y es igual a X a la X a la X al cuadrado por X a la 1 sobre X. Listo. Quiero encontrar su derivada. Entonces, para encontrar su derivada, podemos derivar directamente, ¿no? Entonces, Y' va a ser igual X a la X a la X al cuadrado por X a la 1 sobre X. Derivado. ¿Cómo se deriva esto? Como producto, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Eso es. Y entonces encontramos las derivadas por separado. Este que sea Y1. Y1 es X a la X a la X al cuadrado. Y quiero encontrar su derivada, ¿no? Esto aquí sería igual. Así anotaremos. Este que sea Y2. No Y cuadrado. Y2. Y2. ¿No? Entonces, ¿cómo sería? Sería Y1' por Y2 más Y1 por Y2', ¿no? Así sería su derivada.
Entonces vamos a encontrar primero Y1' y después Y2'. Entonces para Y1' ya hemos visto, ¿no? La fórmula solo funciona como para Y igual a U a la B. Dos, base y exponente nada más, no dos exponentes. Aquí miren, X a la X a la X al cuadrado tiene más exponentes. Entonces hay que bajar ese grado. Aquí es igual la fórmula, nos acordaremos, Y' es U a la B por, ¿cómo era? B', logaritmo de U más B sobre U por U'. Así era la fórmula, ¿no? No me acuerdo bien. ¿Listo? Y Sí, entonces pero vamos a usar esa fórmula para encontrar la derivada de Y sub 1. Entonces, para eso, primero, como hemos visto, hay que bajar. Solo tiene que haber base y un exponente, no dos. Entonces, aplicamos logaritmos. Logaritmo de Y sub 1 es el logaritmo de X a la X a la X al cuadrado. Esto es X a la X al cuadrado por logaritmo de X. Así es. Y ahora recién derivamos ahí. Logaritmo de Y sub 1 es X a la X al cuadrado por logaritmo de X. Derivando, sería 1 sobre Y sub 1 por Y sub 1', ¿no? Así es. Aquí su derivada sería la derivada del primero, X a la X al cuadrado, por el logaritmo de X, más el primero, X a la X al cuadrado, por el logaritmo de X. Así sería su derivada, ¿no? Y entonces, para encontrar la derivada de X a la X, utilizamos nuestra fórmula, la que está ahí. Comparamos. U es X y B que es X al cuadrado. U' es 1 y B' es 2X. Y encontramos en la fórmula. La derivada de X a la X al cuadrado es igual, ahí está la fórmula, U a la B. U a la B es X a la X al cuadrado por B', 2X logaritmo de U, X más B sobre U, X al cuadrado sobre X por U'. U' vale 1. Y podemos simplificar X a la X al cuadrado por 2X logaritmo de X más X, ¿no? Así puede ser. Así es. Y podemos reemplazar. Y1' es igual a Y1 por todo esto. En vez de esa derivada, reemplazamos equivalente. Va a ser X a X al cuadrado por 2 veces logaritmo de X más 1. ¿Están de acuerdo? Todo por el segundo sin derivar, todo por esta expresión, ¿no? Todo por esto, ¿está bien? X a la X al cuadrado derivado, perdón, por esta expresión. X a la X al cuadrado era todo esto. Estoy factorizando la X. Y estamos reemplazando por el logaritmo de X, ¿sí? Más X a la X al cuadrado. Aquí hay un errorcito que hemos cometido, ¿no? Estamos derivando 1 sobre Y sub 1 por Y', es el lado izquierdo, y el lado derecho, su derivada, ¿cuál sería? La derivada del primero, la derivada de X a la X al cuadrado por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, y ahí nos hemos olvidado. ¿Cuál es la derivada del segundo? El segundo es logaritmo, su derivada va a ser, caramba, ¿qué pasa? 1 sobre X, ¿no? Eso está mal, 1 sobre X será aquí. Listo, y entonces se nos ha encontrado la derivada de X a la X al cuadrado por separado. Estamos reemplazando nomás, sería la derivada del primero, que es todo eso, por el logaritmo de X más X a la X al cuadrado sobre X. Así va a ser. Esa es su derivada. Y sub 1. Ahora nos falta derivar Y sub 2. Y sub 2 es X a la 1 sobre X. Entonces aquí no hay problema, ¿no? Comparamos con U a la B. Entonces U es X y B es 1 sobre X. La derivada U' es 1. ¿Cómo se deriva B? B' es menos 1 sobre X cuadrado, ¿no? Y reemplazamos en la fórmula. Y2', ¿cómo era? Era Y2, y ahí está la fórmula. Copiaremos B' logaritmo de U más B sobre U por U'. Esa es la fórmula, ¿no? Sí, eso es. Y reemplazamos. Y2' va a ser Y2, ahí está Y2, es X a la 1 sobre X por B'. B' es menos 1 sobre X al cuadrado
por logaritmo de u, logaritmo de x, más b sobre u. B es menos 1 sobre x al cuadrado sobre u, que es x, por u' que es 1. Si hacemos un poco de álgebra, puedo factorizar el signo menos x a la 1 sobre x. Aquí va a quedar logaritmo de x sobre x al cuadrado, y aquí por extremos y medios, ¿no? Va a ser 1 sobre x al cubo. Esa es su derivada. Y lo que resta es reemplazar aquí. Reemplazar en esta expresión, ¿no? Ahí está. Eso es. X a la x prima. Tenemos. Es esto. Es esto. Y1 prima derivada por Y2. Y Y2 prima. Y2 prima, aquí está, es este otro. ¿Está bien? Ustedes lo arman. Mucho para reemplazar. O podemos. A ver, trataremos. Entonces. Y prima va a ser igual. Y prima 1 punto por Y2. Ahí está Y1 punto. Sería, ¿qué me he olvidado aquí? Este Y1 me he olvidado reemplazar, ¿no? ¿Qué es Y1? Y1 es x a la x a la x al cuadrado. Todo por esa expresión, x a la x al cuadrado, 2 logaritmo de x más 1 por el logaritmo de x más x a la x al cuadrado sobre x. Esa sería la derivada por, dice, por y2, x a la 1 sobre x, por x a la 1 sobre x más x a la x al cuadrado, ¿sí? X a la x al cuadrado por la derivada de y sub 2. La derivada de y sub 2, ahí está, es menos. Ese más por ese menos, esto ya va a ser menos. X, esta era la x al cuadrado, ¿no? Así va a ser, sí. X a la 1 sobre x, sobre, aquí podemos hacer operaciones, x al cubo, x logaritmo de x más 1. Listo, esa es su derivada. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Qué dicen, jóvenes? Está claro, Inge. Ok, la formulita nomás ya, por favor, aquí. Generalmente entra una de estas preguntas al examen. Una como esta, vamos a hacer aquí, ¿ya? Quiero encontrar la derivada. Nos inventaremos un par de cositas. Déjenme buscar. La derivada de x a la raíz de x respecto de otra cosita aquí. E a la x a la x a la x. Eso quiero encontrar. ¿Mm? Aquí es igual la derivada de x a la raíz de x de e a la x a la x a la x. ¿Mm? ¿Cómo encontramos? Era así muy parecida a la pregunta del anterior semestre. Claro, con otras funciones. No tengo las funciones ahorita, pero el procedimiento es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una mezcla de las dos cosas que hemos hecho hoy día. Derivada paramétrica y derivada función a función. Entonces, esta expresión, nosotros ya sabemos, y' siempre se deriva respecto de x. Siempre es respecto de x o respecto de t. En este caso se está derivando respecto de otra función. Entonces hay que acomodarse de esta forma. Esto de aquí, que es la derivada de e a la x a la x a la x,
puede ser así. Le llamaremos E a esto. Ya, esta E se puede hacer así. Como yo solo sé derivar respecto de X, entonces hay que hacer eso como en la paramétrica. Hay que meterle la derivada de X ahí al centro. Entonces le multiplico y le divido. Y esto va a ser la derivada respecto de X, ¿de qué? De X a la raíz de X. Ya está. Por la derivada de X sobre la derivada de E a la X a la X a la X. Ya está. Y esto como hemos hecho, ¿no? E va a ser igual. Esta primera expresión es lo mismo que escribir. Eso es lo mismo que escribir X a la raíz de X derivado, ¿no? Es lo mismo, pues. Y aquí ya saben, por extremos y medios, se puede reacomodar eso, ¿no? 1 sobre la derivada de E a la X a la X a la X respecto de X. Si hago extremos y medios, aquí se supone que hay un 1, vuelvo a la original. ¿De acuerdo? Y entonces eso es así. No hay que tener problemas con eso. Por 1 sobre, ¿qué es esto? Pri. Ya está. ¿No? Y entonces nos recordamos la fórmula. Y es igual U a la B. Entonces Y' que es igual U a la B. B' logaritmo de U más B sobre U por U'. ¿Listo? Y entonces calculamos por separado el primero, pues. Y E sub 1 le llamaremos a esto. Y esto lo llamaremos Y sub 2. Entonces va a ser Y sub 1' sobre Y sub 2' también, ¿no? Así va a ser. Entonces, si Y sub 1 es X a la raíz de X, y yo quiero derivar esto, su derivada Y sub 1' va a ser X a la raíz de X'. Y para hacer esa derivada, comparo, ¿no? Con U a la B. Y de ahí escojo U vale X y B vale raíz de X. Encontramos sus derivadas. U' es 1 y B vale 1 sobre 2 veces raíz de X. Y reemplazamos. Aquí reemplazaremos. Y sub 1', aquí es igual. U a la B. U a la B, X. Esta es B', ¿no? Cuidado. X a la raíz de X. Por B'. 1 sobre 2 veces la raíz de X. Por el logaritmo de U. Logaritmo de X. Más B sobre U. B es raíz de X. Y sobre U que es X. Por U' que vale 1. Listo. Podemos simplificar un poco, ¿no? X a la raíz de X. 1 sobre 2 veces la raíz de X, logaritmo de X. Y aquí cancelamos una raíz más raíz de X. Esa es su derivada. El otro. Y sub 2 es que E a la X a la X a la X. Entonces hemos dicho, nuestra fórmula siempre solo tiene que ser una función elevada a otra función. Aquí hay varios exponentes. Entonces hay que bajar los exponentes. Para eso, logaritmo. Logaritmo. Logaritmo de Y sub 2 es no, haremos así. Es el logaritmo de E a la X a la X a la X, ¿no? Esto es lo mismo que decir X a la X a la X por el logaritmo de E. Logaritmo de E vale 1. Entonces queda logaritmo de Y2 es igual a X a la X a la X. Sigue teniendo más exponentes, ¿no? Una vez más, pues, logaritmo. Logaritmo de Y sub 2 es igual al logaritmo de X a la X a la X. Esto es igual X a la X por logaritmo de X. Hasta ahí está bien. Solo dos exponentes. Entonces nos queda así. Y ahora sí lo derivamos. La derivada del lado izquierdo, la derivada del primer logaritmo, 1 sobre su argumento. Logaritmo de Y sub 2 por la derivada del segundo logaritmo, 1 sobre Y sub 2 por la derivada de Y, que es Y'.
Y ya está. La derivada de este lado, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, 1 sobre x. Y de ahí despejamos y2', que es acomodando, va a ser y2, logaritmo de y2, todo por x a la x derivado, logaritmo de x más x a la x sobre x. Así es. Y derivamos esa por separado. Para derivar por separado, esto comparamos con u a la b. U es x y b es x. U' es 1, b' es 1. Y entonces x a la x derivado aquí es igual. Ahí está la fórmula. Ahí está u a la b. U a la b es x a la x. B', 1, logaritmo de u, que es x, más b sobre u, x sobre x por b', que es 1, ¿no? Y podemos simplificar x a la x, logaritmo de x más 1. Se cancelan esos dos. Y con eso tenemos y2'. Y2, ¿qué era y2? Ahí está e a la x a la x a la x. E a la x a la x a la x. Por el logaritmo de y2, de e a la x a la x a la x. Todo por la derivada de x a la x. Ahí está. X a la x, logaritmo de x más 1. Por el logaritmo de x. Más x a la x sobre x. Algunas operaciones, ¿no? Esto no va a cambiar. X a la x a la x. Aquí sí, ¿no? X a la x a la x es exponente baja y logaritmo de e vale 1. Entonces va a ser x a la x a la x. Listo. En el corchete puedo factorizar x a la x. Y va a quedar logaritmo de x. Así escribiremos por el logaritmo de... está mal. Borraremos mejor y no nos haremos problema. Ya, va a quedar logaritmo de x más 1 por el logaritmo de x más 1 sobre x. ¿Listo? Eso es, jóvenes. Y lo que se está es reemplazar, ¿no? Ya tengo y2'. Ahí está, y2'. Y tenemos y1'. ¿Dónde está? Aquí está. Y1'. ¿Y dónde tenemos que reemplazar? Aquí. Y1', que es todo eso, sobre y2', que es todo eso. Así era una pregunta del anterior semestre, más o menos, ¿no? ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Todo claro? Sí, Inge. Ok. Entonces, ahí terminan las derivadas. Hasta ahí son todo lo que era el álgebra de las derivadas. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones, que sería el tema 2. ¿Ya? Vamos a empezar por lo que se llama derivabilidad. Derivabilidad quiere decir o se refiere a la existencia de la derivada en un determinado punto. ¿De acuerdo? Eso es derivabilidad. Derivabilidad se refiere a la existencia de la derivada de una función en un determinado punto. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a decir así. Sea y igual a f de x. Entonces, si y es derivable en el punto de abscisa x igual a x sub 0, entonces cumple con, o tiene que cumplir con dos condiciones al mismo tiempo. La primera condición, y igual a f de x, es continua.
en x igual a x sub 0. Primera condición. ¿Qué quiere decir que sea continua? Cuando una función es continua. ¿Qué dicen? Nada. ¿Qué dicen, jóvenes? Cuando una función es continua. Nada. Y entonces, ¿qué nos ha hecho el anterior parcial? No sirve. ¿Saben qué haremos? Revisen sus conceptos, porque esto ya no sirve, ¿no? Quiere decir que estoy hablando al universo, nada más. Para hermano, me estoy gastando hasta mi gargantita. Entonces, mejor revisen sus conceptos y empezamos la siguiente clase. ¿De acuerdo? Ahí quedaremos hoy porque nos responden. Hasta luego.